Mi nombre es Lidia Araya. Soy gerente de carteras de inversión del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica y tengo el placer de compartir con ustedes una gran oportunidad de inversión. Cada vez más, los inversionistas buscan que sus inversiones hagan la diferencia. Por esta razón, innovamos e incorporamos al mercado costarricense nuestro nuevo fondo de inversión Equilibrio. Este es un producto donde se invierte en activos que procuran canalizar sus recursos hacia empresas o emisiones que generen un impacto positivo a nivel ambiental, social o de gobernanza, siendo una nueva alternativa de inversión. Con el Fondo de Inversión Equilibrio buscamos brindarle un valor adicional a sus objetivos financieros, obteniendo el mejor balance entre riesgo y rendimiento mientras se ayuda al mundo y la sociedad. Este nuevo fondo de inversión está dirigido tanto a personas físicas como institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo. El fondo está denominado en dólares, requiere una inversión mínima de $1,000 y a través del cual el inversionista puede tener acceso a diversos mercados, sectores e industrias y tipos de activos, tales como bonos, acciones, ETFs y fondos de inversión. En el 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible a nivel mundial superaron los 4,000, tras un importante ascenso a causa de la pandemia. Lo invitamos a invertir con propósito para que juntos construyamos el bienestar de sus finanzas y un legado de inversión sostenible. Contáctenos para que conozca más detalles sobre esta oportunidad de inversión. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este webinar que tenemos el gusto hoy de compartir con don Rodrigo Cubero. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí porque hemos visto cómo el país ha venido ajustando la parte fiscal luego de la reforma ya en el 2018. Notamos ya los frutos de una mayor recaudación tributaria, un ajuste paulatino en el gasto acotado por la regla fiscal. Y esto que nos ha permitido acortar con el Fondo Monetario un servicio ampliado de financiamiento en el 2021 a partir del logro de indicadores, entre ellos algunos ajustes fiscales como la relación deuda-PIB y balance primario. Como todos hemos visto, los resultados fiscales en el 2022 nos han sorprendido positivamente y cerramos con un balance primario del 2.1% del PIB y una razón deuda-PIB de 63.8%. Los mercados financieros internacionales empezaron a incorporar una menor prima por riesgo para el país y finalmente hemos visto cómo algunas calificadoras de riesgos como Standard & Poor's llevan nuestra calificación a una B+ y Fitch a una W-. Por esta razón quisimos hacer un alto en el camino el día de hoy, invitar a don Rodrigo Cubero, que ya lo hemos tenido en algunas ocasiones y es un honor para nosotros hoy tenerlo acá, don Rodrigo. Hace un año creo que fue la última vez que compartimos con usted un espacio, todavía siendo presidente del Banco Central de Costa Rica. Hoy lo invitamos acá como consultor fuera de este prestigioso puesto que ocupó por 4 años o 5 años, ahorita ya no recuerdo cuántos fueron, pero bueno, igualmente le agradecemos. 4. 4, ¿verdad? Pero sí parecían seguro como 10. Entonces, le damos la bienvenida. Es un honor para nosotros en Mercado de Valores tenerlo hoy acá. El objetivo del espacio es repasar primero estas cifras y otras que usted nos pueda compartir el día de hoy y abrir un conversatorio para entender hacia dónde podemos esperar que estas cifras vayan en tendencia en el corto, en el mediano plazo. Se abren obviamente conversaciones de si vamos hacia un grado de inversión o no, nos falta, ¿qué nos falta? Entonces, obviamente que cuando estamos en esta senda hacia la parte positiva, que ya teníamos años de no disfrutarlas, creo que es importante hacer este alto en el camino y tener este análisis.
Entonces, don Rodrigo, más bien bienvenido. Es usted aquí de la Casa de Mercado de Valores y le dejo el espacio para que nos amplíe. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a Mercado de Valores por la oportunidad, por la invitación que realmente me honra. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes aquí. Y muchas gracias a los que nos siguen esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla justamente para conversar un poquito sobre cómo estamos viendo la situación en la actualidad, aterrizarnos en la coyuntura fiscal actual, para luego pasar a conversar con Silvia sobre las perspectivas fiscales. Entonces, en la coyuntura, tal vez lo más importante y que es lo que ha marcado el rumbo de las finanzas públicas en los últimos 2 años es la aprobación de la reforma fiscal en diciembre del 2018. ¿Por qué digo en los últimos 2 años? Porque la ley entró en vigencia en forma gradual. Pero esta reforma fiscal de diciembre del 2018 fue una reforma absolutamente extraordinaria en la historia costarricense, porque le entra el problema fiscal tanto por el lado de los ingresos, que había sido, digamos, la tónica que se había sentado en Costa Rica en los esfuerzos de consolidación fiscal anteriores, tanto por el lado de los ingresos, es decir, por la vía de impuestos, como por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, la ley, ustedes recordarán, básicamente amplió lo que antes se llamaba el impuesto de ventas al sector servicios y lo transformó en un verdadero IVA. Entonces se introdujo el impuesto al valor agregado, que básicamente suplantaba el impuesto de ventas y lo extendía al sector servicios, que no estaban incluidos los servicios en la base con algunas pocas excepciones, en la base del impuesto sobre las ventas anterior. Además, hubo reformas al impuesto sobre la renta y a los impuestos a las ganancias de capital. Esa es la primera parte. La segunda parte de la ley es la que tiene que ver con la contención del gasto, que a su vez se divide en 2 componentes. Por un lado, el título tercero de la ley 9635, que le pone una serie de restricciones al crecimiento de las remuneraciones en el sector público. Por ejemplo, le fija techos a la remuneración máxima en los puestos más altos de la administración pública. Y por otro lado, tal vez la reforma más importante en ese título tercero es que nominaliza las famosas anualidades, que eran un componente porcentual que generaban un efecto multiplicador en los salarios en el sector público, hacían que los salarios fueran creciendo en una especie de bola de nieve, porque esas anualidades eran un monto porcentual que se añadía sobre el ajuste en el costo de vida. Entonces generaba un efecto mucho mayor de aumentos y eso había ido disparando realmente el gasto en remuneraciones. Título tercero de la ley 9635 acota las remuneraciones en el sector público, poniéndole un techo a las más altas y nominalizando las anualidades, entre otros cambios. Y en segundo lugar, por el lado del gasto, la ley 9635 introduce en su título cuarto una serie de normas de responsabilidad fiscal, de las cuales la más importante sin duda es la introducción de una regla fiscal. Y esa regla fiscal básicamente consiste en fijarle un techo al crecimiento del gasto público, con la idea de que el gasto crezca menos que el PIB, y de esa forma vaya la relación gasto-PIB cayendo a lo largo del tiempo. Bueno, eso se aprueba en diciembre del 2018. Ustedes recordarán, fue una gran batalla legislativa, y gracias a la responsabilidad de la Asamblea Legislativa y también, sin duda, a la responsabilidad de la Sala Cuarta, que le dio el visto bueno a esta ley a pesar de las objeciones incluso de la Corte Plena. Esta ley pudo convertirse, o este proyecto de ley pudo convertirse en ley de la República. Sus disposiciones tributarias entran en vigencia en julio del 2019, es a partir de ahí que empezamos a ver los efectos por el lado de los ingresos, y en enero del 2020 entra en vigencia la parte de la regla fiscal. Sin embargo, este es el año en que, ustedes lo saben muy bien, nos golpeó la pandemia y desafortunadamente las cifras fiscales, en lugar de mejorar, como se preveía que iban a mejorar significativamente con la combinación de mejor recaudación por la entrada en vigencia en julio del 2019 de las disposiciones tributarias y la entrada en vigencia a partir del 2020 de la regla fiscal, más bien la situación fiscal se deterioró seriamente por la profunda contracción económica de nuestra economía en ese año 2020, que hizo que se cayera la recaudación. Afortunadamente, entraba en vigencia ese año la regla fiscal. ¿Por qué? Porque de no haber hecho la regla fiscal su trabajo de contener el gasto, el aumento en el déficit hubiera sido mucho peor.
El déficit sí aumentó y aumentó mucho, pero aumentó como consecuencia de la caída en la recaudación, no como consecuencia de un aumento fuerte en el gasto como porcentaje del PIB. Además, en ese año 2020 se avaló el préstamo del Banco Mundial para introducir Hacienda Digital. Este es un proyecto en marcha, pero va a ser muy importante porque va a ayudar no solo a reducir la evasión, a mejorar en general la fiscalización fiscal, sino que además debería facilitar las relaciones entre los contribuyentes y el Ministerio de Hacienda, de la Hacienda Pública, facilitando el pago por vía digital. Y además, en ese año 2020 se alcanzó un primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el instrumento de financiamiento rápido, como se le llamaba, que era, como su nombre indica, un instrumento que permitía un rápido desembolso por parte del Fondo Monetario sin mucha condicionalidad, y eso nos permitió tener un respaldo de liquidez en medio de la tormenta que era la pandemia en el 2020. Y más importante aún, en el 2021 se alcanzó un acuerdo de mediano plazo con el Fondo Monetario. Este era un instrumento de corto plazo con un desembolso único, inmediato. Por el contrario, la Facilidad de Servicio Empleado del Fondo, o SAF, por sus siglas en español, es un instrumento de mediano plazo, es un instrumento a 3 años plazo, después se amplió un poco más, pero ambos programas, y sobre todo este segundo, le dieron un golpe de confianza al país. Realmente los mercados, los agentes económicos respiraron con mayor confianza cuando vieron que el país logró alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario que de alguna forma le daba seguridad al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 9635 y del compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal. En el 2022 se aprueba la Ley de Empleo Público y la reforma a la Ley de Aduanas, que vienen a complementar los esfuerzos de consolidación fiscal de la Ley 9635. Y en suma, en la situación actual hemos logrado ese sello de confianza de los organismos internacionales y consecuentemente una mejora en la perspectiva que tienen los agentes económicos sobre la situación fiscal en Costa Rica. Y eso ha llevado a que las agencias calificadoras de deuda el año pasado mejoraran la perspectiva de la deuda soberana, y en este año 2023 ya hemos visto 2 agencias. Primero Standard & Poor's, que mejoró la calificación una grada de B a B+, y luego Fitch, que la mejora 2 gradas, desde B hasta BB-. Entonces ya vemos a las agencias calificadoras de deuda reconocer el buen desempeño fiscal del país, no solo mejorando la perspectiva de la deuda, es decir, si ven que la deuda puede tener mayor estabilidad hacia adelante, sino que ya le reconocen esto en el año 2023 vía una mejor calificación. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de los buenos resultados fiscales que justamente se han obtenido como consecuencia de todas estas medidas que se han venido aprobando a partir de diciembre del 2018, y en particular la misma Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ha logrado un aumento muy importante en la recaudación total del gobierno. Aquí vemos la recaudación. Bueno, primero en estos gráficos estamos mostrando cifras acumuladas a 12 meses y a 6 meses, a enero del 2023, o a cada punto anterior en el tiempo. Básicamente, estos son gráficos que muestran los acumulados de 6 meses y de 12 meses para cada mes hasta enero del 2023. De manera que si nos situamos en enero del 2023, esto nos está mostrando, esta línea azul oscuro, nos está mostrando la variación interanual de la recaudación total del gobierno central acumulada hasta enero del 2023 a 12 meses. Es decir, los 12 meses a enero del 2023 contra los 12 meses a enero del 2022. Y el azul claro nos está mostrando las cifras acumuladas a 6 meses. Es decir, los 6 meses a enero del 2023 contra los 6 meses a enero del 2022. ¿Cuál es la variación interanual que se ha dado entre esos dos periodos? ¿Por qué las variaciones a un año? Bueno, porque intuitivamente nos gusta ver las cifras fiscales en términos de lo que ha sido un año entero. Pero las de 6 meses también nos dan una información adicional porque nos permiten medir si está habiendo puntos de inflexión, puntos de cambio, o lo que se llama en estadística puntos de inflexión en el comportamiento de las variables. En general, lo que nos muestra esta gráfica es que la recaudación total del gobierno ha venido creciendo a tasas muy altas, incluyendo tasas de doble dígito en el último año y medio, 2 años. Y esto es realmente muy positivo, porque ha permitido un aumento muy importante de la recaudación fiscal como porcentaje del PIB. Y aquí lo pueden ver, los ingresos totales del gobierno
como porcentaje del PIB pasaron de un 13,3% en el 2019 a un 15,7% en el 2023. Esto quiere decir que ha habido un aumento de 2,4 puntos porcentuales del PIB en este periodo, desde antes de la pandemia hasta ahora. Esto es muy importante, son acumulados a enero del 2023, pero ya se muestra claramente un aumento significativo en la recaudación total del gobierno. Una buena parte de eso viene dado por la mejora en la recaudación de impuestos. Los ingresos totales del gobierno tienen impuestos y otras cosas. Los impuestos han venido aumentando importantemente, la recaudación por impuestos, y aquí podemos ver que entre el 2019 y el 2023 aumenta como porcentaje del PIB un 1,1%, la recaudación tributaria. ¿Por qué aumentan más los ingresos totales del gobierno, que aumentan 2,4 puntos porcentuales del PIB? Bueno, porque aquí en el año 2021 se le sumaron los ingresos de los órganos desconcentrados que por disposición de una ley anterior se incorporaban a las cifras del gobierno central a partir del 2021, perdón. Entonces, en el 2021 aumentan los ingresos del gobierno, también aumentan los gastos del gobierno porque se incorporan las cifras de los órganos desconcentrados. Entonces, tal vez tiene más sentido enfocarnos en lo que está pasando en los últimos 2 años, y lo que hemos visto es claramente un aumento muy importante en la recaudación total y en la recaudación tributaria. Y esto viene dado tanto por una mejora en la recaudación del IVA, que no sorprende, porque justamente una de las grandes transformaciones por el lado tributario de la ley 9635 fue, como decía, introducir un IVA que sustituya el impuesto anterior sobre las ventas, y su extensión a los servicios y al ampliar la base tributaria se ha conseguido un aumento muy significativo en la recaudación por IVA, pero debo decir, este aumento ha superado lo que se esperaba. Cuando nosotros estábamos promoviendo la ley 9635, y yo me tuve que meter muy de lleno junto con doña Rocío Aguilar en la defensa de esta ley en la Asamblea Legislativa y en su explicación al público, cuando estábamos promoviendo esta ley, lo que esperábamos era un rendimiento como de 0,6% del PIB, por la vía del IVA, y en realidad lo que hemos obtenido es más, según nos están mostrando las cifras. Entonces, realmente ha habido un buen rendimiento del nuevo IVA. Y también se ha dinamizado la recaudación de impuestos sobre la renta, que pasa de un 4,7% del PIB a un 5,2% del PIB en cifras acumuladas de 12 meses a enero del 2023. O sea, un aumento de medio punto porcentual del PIB. Es bastante importante, también un poco mayor a lo que se esperaba originalmente. Y esto puede estar resultando de la interacción del IVA con la factura electrónica. Es decir, estamos viendo cómo lo que se esperaba, que fuera una ganancia adicional del IVA, más difícil tal vez de estimar, se está ya materializando. ¿Por qué se esperaba que el IVA ayudara en la recaudación del impuesto sobre la renta? Porque el IVA, el impuesto al valor agregado, de alguna forma nos convierte a todos los contribuyentes en inspectores de Hacienda, porque cuando se introduce un IVA propiamente tal, resulta que nosotros ahora podemos, si compramos insumos para la producción de bienes o servicios, y si compramos insumos que están sujetos a impuestos sobre las ventas, que están sujetos al IVA, a nosotros nos conviene pedir factura electrónica por el IVA pagado, los impuestos de valor agregado pagados sobre esos insumos, para poder entonces acreditarlo contra lo que nosotros cobramos cuando vendemos nuestros bienes y servicios. De manera que nosotros tenemos un interés en pedir factura electrónica, y eso reduce de alguna forma la evasión y mejora significativamente la información que tiene Hacienda sobre los ingresos de nuestros proveedores, y eso ha ayudado también a aumentar el impuesto sobre la renta. Entonces ha habido también un efecto positivo por el lado de la recaudación como consecuencia de esa ley 9635. Lo mismo, aunque en menor medida, se da en los impuestos aduaneros. Y por el lado del gasto, muy importante, se ha dado una contención muy fuerte del gasto. Vean que el gasto en los últimos meses ha venido creciendo a tasas cercanas a 0%. Este es el gasto primario del gobierno, que es el gasto que excluye los intereses, y ese gasto primario está realmente muy contenido, y eso ha permitido que la razón de gasto primario a PIB se haya reducido significativamente desde un 16,3% en el 2019 a un 14,3% en el 2023, es decir, una caída de 2 puntos porcentuales del PIB. Eso ha ayudado a que caiga el gasto total como porcentaje del PIB
Aquí lo podemos ver, una caída muy importante del gasto total como porcentaje del PIB, aunque aumenta en el 2021 porque se sumaron los órganos desconcentrados al gobierno central. Sí tenemos, por lo menos viéndolo desde el 2021 hasta el 2023, una caída muy importante del gasto total en el gobierno central como porcentaje del PIB y una contención en su tasa de crecimiento. Esto viene dado, por supuesto, sobre todo como consecuencia de la introducción de esa regla fiscal que entra en vigencia, como decíamos, en el año 2020. Y tal vez muy importante es que hemos visto ya una moderación del gasto por intereses. El gasto por intereses en Costa Rica se había venido disparando como consecuencia de dos cosas. Uno, había venido creciendo el saldo de la deuda del gobierno. De hecho, ese saldo de deuda creció de un 25% del PIB en el año 2008 a un 68% del PIB en el año 2021, que fue cuando alcanzó el máximo. Entonces crece muy fuertemente el saldo de la deuda del gobierno, pero además crecen las tasas de interés que está pagando, porque la gente se empieza a poner cada vez más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa, y los agentes económicos para los años 2017 y 2018, que fue cuando ya realmente estábamos a punto del abismo, a punto de entrar en una verdadera crisis fiscal, empezaron a exigirle tasas de interés muy altas al gobierno, que todavía desafortunadamente estamos arrastrando y que ha llevado a que el gasto en intereses como porcentaje del PIB subiera casi un 5%. Pero bueno, en las últimas observaciones, en los 12 meses acumulados a enero y también en los 6 meses acumulados a enero, podemos ver una moderación en relación con lo que fue el año anterior. Y esa combinación de una mayor recaudación y un menor gasto ha permitido reducir significativamente el déficit fiscal. El déficit total del gobierno se reduce de un 8% del PIB en el 2020 a un 2,5% del PIB, y el balance primario del gobierno se reduce de un déficit de 3,4% del PIB a un superávit de 2,1% del PIB. Como ya nos decía Silvia, hemos registrado por primera vez en muchos años un superávit primario de 2,1% del PIB en el año 2022. Si ustedes ven este cambio de aquí a acá, es un cambio de 5,5 puntos porcentuales del PIB. Y les digo, yo que he estado en el Fondo Monetario Internacional viendo experiencias de consolidación fiscal en muchos países del mundo, es muy difícil ver una mejora estructural de 5,5 puntos porcentuales del PIB en tan solo 2 años. Esto no se ve en el contexto mundial, muy difícil. Y realmente esto habla muy bien del esfuerzo que se hizo con esa ley 9635, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. El lado de los ingresos, yo pensaría, ya se está estabilizando. O sea, cuando veíamos aquí los ingresos, tanto en materia tributaria como los ingresos, perdón, aquí están los ingresos totales tributarios, como los ingresos totales del gobierno, me parece que esto ya se va a estabilizar como porcentaje del PIB. Hacia adelante lo vamos a ver relativamente estable. Los ingresos tributarios alrededor de un 13,5%, los ingresos totales alrededor de un 15,5%, pero se van a mantener así estables como porcentaje del PIB, mientras que estos gastos, el gasto primario y el gasto total como porcentaje del PIB, sí van a seguir cayendo en la medida en que se aplique la regla fiscal. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y esto va a permitir entonces un cambio dramático en la trayectoria de la deuda. Ya lo estamos viendo. Mientras que la deuda del gobierno como porcentaje del PIB había venido creciendo 5 puntos porcentuales, más o menos en promedio, desde el 2008, que es cuando empieza el problema fiscal en Costa Rica, hasta el 2019, y luego con la pandemia se nos dispara un 10 puntos porcentuales del PIB. Aquí lo pueden ver, la deuda pasa de 56 a 66% del PIB. Ya en el 2021, con la entrada en vigencia, ya ahora sí en pleno, que de alguna forma se suspendió por la pandemia en el 2020, ya en el 2021, con los plenos efectos de la regla fiscal, de la contención de las remuneraciones y del aumento en recaudación, logramos que se contenga el crecimiento de la deuda, apenas crece un punto porcentual, y luego ya en el 2022, con este excelente resultado primario, logramos una caída en la razón deuda PIB de un 68% a un 63,8%. Y esto debería seguir hacia adelante. Ahora vamos a hablar un poquito, cuando hablemos con Silvia, de las perspectivas. Y bueno, todo esto ha permitido también el cumplimiento holgado de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. En el acuerdo SAF con el fondo hay 2 metas cuantitativas de naturaleza fiscal. Hay un piso, es decir, un mínimo para el superávit primario del gobierno, y hay un techo, es decir, un máximo para el saldo de la deuda. Y en ambos casos se cumplieron las metas con el Fondo Monetario Internacional en forma holgada.
Por supuesto, el gobierno, en un contexto donde han venido subiendo las tasas de interés, tanto internacionales como domésticas, y sobre todo en el caso de Costa Rica, han subido como consecuencia del aumento fuerte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, pues el gobierno ha tenido que enfrentar tasas más altas en sus captaciones en el mercado doméstico. Aquí podemos ver el aumento en las tasas en colores a diferentes plazos, a 25, deuda al año 25, deuda que vence en el año 29, deuda que vence en el año 32. Aquí pueden ver cómo entre enero del 2022 y febrero del 2023 han venido subiendo significativamente los costos de captación de Hacienda. Esto sobre todo en colores, pero también hay un aumento en los costos de captación en dólares. Por supuesto, esto, como decía, este aumento en la tasa promedio de captación refleja lo que hemos visto en el escenario internacional y también en el doméstico, este aumento muy fuerte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, que la lleva de 0,75 en diciembre del 2021 hasta un 9% en la actualidad. Y esto ya se refleja en tasas de mercado y, por supuesto, también en las tasas de captación de Hacienda. Sin embargo, y este es un pero muy importante, los resultados fiscales que hemos venido cosechando como consecuencia de la ley 9635 han permitido una reducción muy significativa de la prima por riesgo del país. ¿Qué es la prima por riesgo del país? ¿Cómo nos perciben? ¿Qué tan riesgosa perciben los agentes económicos en los mercados internacionales que es la deuda de Costa Rica? ¿Y cómo se mide esa prima por riesgo? ¿Cómo se mide qué tan riesgosos nos ven? Bueno, se mide por el diferencial entre los rendimientos que le exige el mercado a la deuda de Costa Rica versus los de la deuda de Estados Unidos. Suponiendo que la deuda de Estados Unidos es una deuda de bajo riesgo, el diferencial que exista entre los tasas de interés de nuestra deuda y la de Estados Unidos es una medida que se usa típicamente de la percepción de riesgo que tienen sobre nuestra deuda. Y aquí podemos ver que la prima por riesgo del país se disparó durante la pandemia. Aquí pueden ver el inicio de la pandemia, en febrero o marzo del 2020, realmente se dispara esa prima por riesgo del país. Se disparan también para los países latinoamericanos y para el promedio global de los mercados emergentes, como el nuestro. Entonces, todas suben, pero la de Costa Rica se mantiene relativamente alta porque los mercados están muy preocupados por lo que está pasando con la pandemia, que de alguna forma dispara el déficit fiscal y entonces no permite ver los resultados de la ley 9635. Los mercados se tranquilizan cuando el país alcanza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en enero del 2021 y cuando ya empezaron a ver un esfuerzo serio por llevar a un acuerdo final con el Fondo Monetario. Cuando se suscribe el acuerdo, la prima se comprime todavía más y empieza a comprimirse y acercarse a los promedios de Latinoamérica y del mundo para los mercados emergentes, y ahora ya no solo convergió, sino que estamos por debajo. Es decir, los mercados nos perciben en este momento como menos riesgosos que el promedio de los países latinoamericanos y de los mercados emergentes en el mundo como un todo. Esto quiere decir que la deuda de Costa Rica está transando muy bien en los mercados internacionales. De hecho, cuando vemos el nivel de prima por riesgo que tenemos, esto sugeriría que la calificación de deuda que tenemos en realidad es muy restrictiva. Las agencias nos están castigando, están evaluándonos incluso peor de lo que el mercado nos está viendo. El mercado nos está viendo ya casi como grado de inversión, al menos unos 3 grados por encima de donde estamos en este momento. Un paréntesis aquí sobre la estructura de la deuda. Una buena noticia, además de que ha caído la razón de deuda PIB para el gobierno central, es que ha mejorado también su estructura, al menos por moneda. Porque vean ustedes qué interesante, a pesar de que el porcentaje de la deuda externa en la deuda total del gobierno ha venido aumentando, aquí pueden ver la deuda externa pasa de un 20% del total de deuda en el 2018 a un 25%, es decir, el gobierno ha tenido mayor acceso al financiamiento externo. Sin embargo, toda esta deuda es en dólares, ¿verdad? Toda la deuda externa del país en dólares. Sin embargo, la deuda en dólares como porcentaje del total ha caído. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo es posible que si aumenta la deuda externa, caiga la deuda en dólares? Porque el gobierno dejó de emitir títulos en dólares en el mercado doméstico. Entonces, la caída en la emisión de títulos en dólares en el mercado doméstico más que compensó el aumento en la deuda externa, y eso ha llevado a una reducción en la deuda en moneda extranjera, de forma que la deuda en moneda extranjera pasa de representar un 41% del total de deuda en el 2018 a apenas un 36%, es decir, casi 5 puntos porcentuales de caída. Y eso reduce una vulnerabilidad del gobierno en el sentido en que ya está menos expuesto al riesgo cambiario. Sin embargo, por otro lado, el plazo de la deuda sí ha venido achicándose un poco, sobre todo a partir del 2019, que pasa de representar la deuda de corto plazo
un 43% del total a representar un 47% del total. Es decir, sí se nos ha aumentado la participación de la deuda de corto plazo, pero uno pensaría que esto en realidad no es tan mala estrategia en un mercado donde las tasas de interés están aumentando, y si el gobierno quiere realmente reducir la carga de intereses en un contexto donde los riesgos de rollover, como se le llama, los riesgos de refinanciamiento están disminuyendo significativamente porque hay más confianza en el gobierno y consecuentemente una mucho mayor probabilidad de que los agentes económicos quieran renovar los títulos de corto plazo, pues tiene sentido que el gobierno se financie relativamente a corto plazo para bajar el costo de la deuda. Y para terminar esta sección y pasar al conversatorio con Silvia en la discusión sobre las perspectivas que vemos hacia adelante, sí es importante nada más ahondar un poquito en qué dijeron las agencias calificadoras de deuda cuando subieron la calificación recientemente. Me refiero a Standard & Poor's, que subió una grada, y Fitch, que subió 2 gradas, como veíamos anteriormente. ¿Qué dijeron? Dijeron, bueno, hay una serie de factores positivos que nosotros valoramos para poder subir esa calificación de deuda. Entre ellos, por supuesto, el cambio muy fuerte en la posición fiscal del gobierno y la mejora sustantiva en el balance primario, que es consecuencia de la mejor recaudación y la contención del gasto mediante la aplicación de la regla fiscal, como ya vimos, y ese cumplimiento holgado de las metas con el Fondo Monetario. Ese cambio fundamental en la dirección de las finanzas públicas es por supuesto, la razón más importante por la que nos suben la calificación de la deuda. Pero también alaban el mejor acceso o ponderan positivamente el mejor acceso que tiene el gobierno al financiamiento externo. Hemos logrado con la ley 9635 una mayor confianza por parte no solo del Fondo Monetario, sino también de otras agencias multilaterales y por supuesto los mercados internacionales, y eso ha permitido un acceso del gobierno al financiamiento externo que ha desahogado el financiamiento del gobierno y permitido que el gobierno reduzca su presencia en el mercado financiero doméstico. Y además ponderan positivamente, como lo han hecho en el pasado las agencias calificadoras de deuda, el modelo de crecimiento económico encuentran que hay algunos factores negativos y ciertos factores de riesgo que prevalecen. A pesar de estas noticias positivas, y eso es una de las razones por las que no nos han subido más, por las que no nos han subido en línea con lo que ha sido la mejora en la prima por riesgo en el mercado. Entre esos factores de riesgo, ven que las necesidades brutas de financiamiento del gobierno todavía se mantienen altas. Ahora podemos hablar un poco con Silvia de eso. Que la carga de intereses todavía se mantiene alta, como veíamos, ronda entre el 4,5 y el 5 puntos porcentuales del PIB. Hablan también del entrabamiento legislativo y las implicaciones que eso tiene para las posibilidades de financiamiento externo a futuro. Hablan de que la posición de reservas internacionales, si bien se ha venido fortaleciendo, todavía se mantiene relativamente débil en comparación con otros mercados emergentes. Y hablan también de los riesgos que se ven por las propuestas que se han planteado desde diferentes frentes para debilitar o diluir la regla fiscal. Y bueno, con eso terminaría por ahora, Silvia, la sección de coyuntura para abrir a el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Bastante amplios. Yo sé que son bastantes datos que tiene que uno que revisar a la hora de hacer estos análisis fiscales. Yo quisiera empezar, don Rodrigo, hablando un poquito sobre la regla fiscal, ¿verdad? Que es un tema que se habla muy comúnmente en las noticias, porque es un tema muy político. Llevamos una contención de gasto gracias a la regla fiscal. Entonces, en primera línea, ¿es o fue la regla fiscal ese catalizador para poder hacer estos puntos de inflexión en los números fiscales? Y en perspectiva hacia futuro, sabemos que llegamos al 60%, hay un umbral y en adelante tendríamos otro umbral donde la regla fiscal empieza a liberar el gasto. Entonces, ¿fue o no ese factor de éxito, digamos, que estamos viendo hoy, y qué riesgos tenemos en el corto y en el mediano plazo por temas políticos o por la tendencia que puede tener un mayor gasto luego de empezar con estos números aún más positivos? Sin duda, Silvia, fue un factor catalizador para la mejora en la posición fiscal de Costa Rica y también la mejora en la percepción que, como hemos visto, tienen ahora los mercados y las agencias calificadoras de deuda sobre la deuda costarricense. ¿Y por qué es ese factor catalizador o ese factor fundamental en el giro que da la posición fiscal estructural del país?
Porque si bien es cierto, la ley 9635 introduce algunas disposiciones tributarias, el rendimiento por el lado de los ingresos de esa reforma va a ser mucho menos en el tiempo que el rendimiento que va a dar a la contención del gasto. O sea, la regla fiscal va a seguir haciendo su trabajo, va a seguir llevando para abajo el gasto del gobierno como porcentaje del PIB. Y muy importantemente, la deuda nos va a permitir comprimir el gasto primario corriente, es decir, el gasto primario que excluye los intereses, el gasto que excluye los intereses y el gasto de capital nos va a permitir comprimir eso como porcentaje del PIB en una forma muy, muy rápida, que es justamente el objetivo fundamental de los títulos tercero y cuarto de la ley 9635. ¿Por qué? Porque el origen del déficit fiscal que estamos enfrentando y que hemos enfrentado en la última década y media fue justamente el aumento en el gasto primario corriente, es decir, el gasto en remuneraciones y el gasto en transferencias a partir del año 2008. Lo que pasó en el año 2008 no fue que cayó la recaudación, fue que aumentó muy fuertemente el gasto, y no fue que aumentó el gasto de capital, fue que aumentó el gasto en remuneraciones y transferencias. Remuneraciones, por supuesto, estamos hablando de los salarios y la planilla en el sector público, y las transferencias aquí fundamentalmente eran las transferencias a las universidades, que tuvieron un peso muy importante en el crecimiento del presupuesto. También transferencias a otras entidades, pero ciertamente el peso de las universidades fue muy grande. Y esto hizo que se hiciera una bola de nieve en el gasto primario corriente que pasó como de 11 puntos porcentuales del PIB y se estabilizó como en 15 puntos porcentuales del PIB. Es un aumento masivo, un hueco de 4 puntos porcentuales que no vino compensado por nada, sino hasta que tuvimos la buena fortuna como país de lograr la aprobación de la ley 9635 en diciembre de 2018. Y entonces, hacia adelante, esta regla fiscal va a permitir que esa razón de gasto primario corriente a PIB vuelva a caer, ojalá, hacia su 11%, donde estaba en el 2008, que debería ser más o menos el nivel donde se mantenga. Y esto quiere decir que la contención fiscal, que la consolidación fiscal que consigamos hacia adelante va a depender enteramente de la regla fiscal. Como decía, ya posiblemente el aumento que vimos en la recaudación fiscal como porcentaje del PIB ya se estabiliza hacia adelante. Ya vimos un aumento y ya ahí llegamos al techo y ya no esperaría yo que veamos mayores aumentos. Es decir, la recaudación fiscal va a ir creciendo en línea con la economía, más o menos, un año mejor, otro año peor, pero va a moverse más o menos hacia mediano y largo plazo en línea con el crecimiento de la economía, de manera que la recaudación PIB se va a mantener constante. Y entonces la consolidación fiscal que siga hacia adelante va a depender enteramente de la contención que hagamos por el lado del gasto vía la aplicación de la regla fiscal. Y he aquí, Silvia, justamente pasando a la segunda parte de su pregunta, la parte del riesgo. Es que hay ahora presiones de todos los flancos para debilitar la regla fiscal. Y es desafortunado que también hemos visto propuestas de las autoridades económicas del gobierno en la línea de debilitar y diluir la regla fiscal. Por ejemplo, un decreto ejecutivo del gobierno del año anterior interpreta que la regla fiscal aplica solamente sobre el gasto presupuestado, pero no sobre el gasto efectivamente realizado. Eso es contrario al texto y al espíritu de la ley 9635. Clarísimamente el artículo 21 del título cuarto de la ley habla muy expresamente de que la regla fiscal debe cumplirse en la fase de liquidación de presupuesto, es decir, cuando se entrega el gasto que realmente se ejecutó. Es decir, la regla fiscal no es que debe aplicar o por el gasto presupuestado o sobre el gasto ejecutado, es que aplica sobre los dos y la ley lo dice muy claramente. Pero el pretender que solo aplique sobre el gasto presupuestado podría llevar a que si se da un aumento en la ejecución del gasto en un año determinado, el gobierno termine aumentando el gasto mucho más que lo que fija el techo de la regla. Y eso no lo queremos. En última instancia, el gasto que importa para efectos del déficit y para efectos de la deuda es lo que efectivamente se gasta, no lo que se presupuesta que se va a gastar. El presupuesto no es un pedazo de papel. Es un pedazo de papel que le dice a alguien, a una empresa, a un departamento de una empresa o al país como un todo, usted puede gastar no más de tanto. Pero lo que importa en última instancia es cuánto se gastó. Claramente, lo que se gastó efectivamente no puede ser más que lo que dice el presupuesto, pero puede ser mucho menos. Y lo que se gasta es lo que se gastan efectivamente es lo que importa. Entonces, desafortunadamente, esa interpretación ya nos introduce un debilitamiento de la regla fiscal. Más preocupante aún, la propuesta de ley que planteó el gobierno ante la Asamblea Legislativa, que tiene varios componentes de dilución de la regla fiscal. Algunos me parecen a mí razonables, como la exclusión
de las entidades que no reciben transferencias del gobierno central, entes públicos no estatales, por ejemplo, como la Liga Agrícola de la Caña, como Conarroz, que en realidad no reciben transferencias del gobierno y tienen ingresos propios. Esos no deberían haber estado nunca en la regla fiscal, simplemente que se consideran entidades públicas porque su ley las vuelve entidades de naturaleza pública no estatal. Y también la exclusión, me parece razonable, la exclusión de los gastos de las diferentes entidades del sector público que sean financiados con ingresos propios. Es decir, cuando entidades tengan ingresos propios, como por ejemplo el ICE, que es una entidad del Estado que tiene un montón de ingresos propios, no recibe transferencias del gobierno central, pues los gastos deberían estar excluidos de la regla fiscal. Eso me parece que es razonable. Lo que no me parece razonable es excluir el gasto por intereses y el gasto de capital de la regla fiscal, porque eso diluye excesivamente lo que la ley quería, que es cuando la regla, perdón, que cuando la tasa de deuda a PIB exceda el 60%, que se contenga más rápidamente el crecimiento de la deuda vía compresión del gasto total, ya no solo del gasto corriente. Esto quiere decir que lo que quiso el legislador es que el gasto de capital podía crecer a cualquier tasa, no tenía que crecer solo a la tasa de la regla fiscal, pero que si el gasto de capital debía ajustarse, debía crecer a una tasa más alta que la regla fiscal, otros componentes crecieran a tasas más bajas, de manera que el gasto total se mantuviera creciendo no más rápidamente que el límite fijado por la regla fiscal. Y me parece que ahí esa es la interpretación que corresponde. Yo no excluiría ni el gasto por intereses ni el gasto de capital, sino que haría una interpretación auténtica de que cada uno de los componentes del gasto total puede crecer la tasa que deba crecer, siempre y cuando el gasto total como un todo no crezca más rápidamente que el límite de la regla. ¿Cuál es la probabilidad de que se aprueben estas reformas legislativas? Pues en este momento parece que hay tanta presión, digamos, del sector público para que se diluya la regla fiscal que algunos diputados se sienten tentados a aprobar esas reformas, pero yo creo que también hay elementos de responsabilidad fiscal en la Asamblea Legislativa y que podrían llevar a que no se aprobaran esas reformas, que se mantenga incólume la regla fiscal, únicamente exceptuando lo que debió haber sido exceptuado desde un inicio, las entidades que no reciban transferencias del gobierno central o que tengan ingresos propios, y me parece que en la medida en que eso se mantenga así, vamos a tener no solo la posibilidad de mantener esa senda de consolidación fiscal hacia adelante, sino como consecuencia de eso, mantener la confianza del Fondo Monetario Internacional, de los otros organismos multilaterales y de los mercados. En esta consolidación fiscal también se hablaba ya en el 2018 como proyecto y como plan el tema de la ley de empleo público. ¿Qué papel viene a jugar la ley de empleo público ya en el mediano plazo? Es fundamental, Silvia, para apoyar el esfuerzo de contención del gasto. La ley de empleo público tiene muchísimas disposiciones y no solo es una ley fiscal, es decir, tiene implicaciones fiscales, pero tiene implicaciones mucho más allá en la gestión del recurso humano en el sector público como un todo. Entonces hay una serie de disposiciones que tienen que ver con contratación, con evaluación de desempeño, con motivación del personal, etcétera. En general, con la gestión del recurso humano en el sector público, pero también tiene implicaciones fiscales. Y esas implicaciones fiscales vienen derivadas del establecimiento de una única columna salarial o una escala salarial para el sector público como un todo, lo cual ayudaría a eliminar diferencias entre el sector público. Hoy sabemos que, por ejemplo, un chofer en una entidad autónoma tiende a ganar a veces 3 o 4 veces más de lo que gana un chofer en el gobierno central. ¿Y por qué? O sea, eso no se justifica, básicamente hacen la misma función. Entonces, aquí hay un elemento de justicia, que es básicamente aplicar el mismo salario para las mismas categorías de empleo a lo largo y ancho del sector público, y también hay un elemento de ahorro fiscal en la medida en que la columna salarial o la escala salarial se fije un poco más baja, más austera de lo que tenemos hoy en el sector público como un todo. Entonces, si eso se da, esta ley de empleo público vendría a complementar lo que hace la ley 9635, tanto en el capítulo de remuneraciones, que ya de por sí le pone un freno al crecimiento del gasto en remuneraciones, como lo que hace la ley 9635 con la regla fiscal. Sería un complemento importante para facilitar el cumplimiento de la regla hacia adelante. Perfecto, vamos a ir moviéndonos más ya a lo que es la calificación de riesgo y entendiendo el proceso en el cual estamos. Logramos pasar una mejora de un notch a nivel de Standard & Poor's y 2, que sorprende a veces cuando una calificación hace más allá de un notch en las calificaciones. Nos preguntan acá algunos de nuestros clientes, ¿qué esperar? ¿Podríamos esperar que para la
próximo semestre, previo a la salida de los eurobonos, todavía haya una mejor calificación y qué debería de estar faltando para llegar al grado de inversión que usted mencionaba ahora, es decir, qué cosas sí tenemos para ese grado de inversión y qué cosas nos están haciendo falta para llegar a estar en ese sitio que todo emisor quiere estar. Bueno, en primer lugar, es muy probable que las agencias calificadoras de deuda sigan mejorando la calificación de la deuda costarricense en la medida que, y esto es un supuesto fundamental, en la medida que el país siga en esta ruta de consolidación fiscal que hemos observado en los últimos años. Y eso, a su vez, como decía, depende fundamentalmente de que se mantenga la disciplina en el gasto y sobre todo que se mantenga incólume la regla fiscal. No tenemos muy buena perspectiva de que se aprueben nuevos impuestos. Hay básicamente cero viabilidad política para la aprobación de nuevos impuestos hacia adelante y consecuentemente el esfuerzo de consolidación fiscal adicional que venga hacia adelante tendrá que venir por el lado del gasto. Y en eso va a jugar un papel fundamental la regla fiscal, como decíamos. Pero en la medida en que entonces se mantenga incólume esa regla fiscal y sigamos viendo la consolidación fiscal que derivaría de la aplicación de esa regla fiscal en forma estricta, yo sí vería que las agencias calificadoras van a seguir aumentando la calificación, van a seguir mejorando la calificación de la deuda costarricense. Lo van a hacer en forma gradual, sin embargo, porque las agencias calificadoras están siendo cautas. De hecho, como decía, el mercado nos está transando implícitamente, como si tuviéramos una calificación mejor de la que nos han dado las calificadoras, incluso ahora que nos subieron la calificación. Es decir, el mercado nos está viendo con mejores ojos que lo que nos ven las calificadoras ya después del aumento en la calificación. ¿Por qué? Porque las agencias calificadoras se han quedado un poquito rezagadas en relación con el mercado, porque dicen en el campo, el que con leche se quema hasta la cuajada sopla, y las calificadoras, particularmente Moody's, que ni siquiera nos ha subido todavía, la calificación se quemó en los años 2012 a 2014 porque nos subieron a grado de inversión, apostando a que el país iba a lograr la aprobación de la reforma tributaria durante la administración Chinchilla, que era una reforma, no era una reforma fiscal comprensiva como la 9635, sino esencialmente una reforma por el lado de los ingresos, era una reforma tributaria. Recuerden que esa ley se cayó en la sala constitucional y eso no lo vislumbraron, ese riesgo no lo vislumbraron claramente las agencias calificadoras, nos subieron la calificación a grado de inversión, una de ellas Moody's, y después cuando se cayó esto en sala constitucional y el país no logró políticamente ponerse de acuerdo para hacer una reforma tributaria, pues tuvieron que bajarnos rápidamente la calificación y además tuvieron que bajarla más y más porque se dieron cuenta que el rumbo era totalmente insostenible hasta la aprobación de la ley 9635. Entonces quedaron un poquito quemadas, quedaron un poquito escaldadas de lo que fue, digamos, la experiencia con Costa Rica, y yo creo que por exceso de precaución posiblemente vayan a ir moviéndonos, pero muy lentamente. Las agencias calificadoras revisan sus calificaciones normalmente en forma semestral, casi siempre en forma anual, pero lo pueden hacer extraordinariamente en forma semestral. Yo esperaría que si Costa Rica sigue rindiendo los frutos positivos que la ley 9635 tendría de no ser diluida, que nos vayan a ir aumentando posiblemente con frecuencia semestral, pero una gradita. Ya yo no esperaría que Fitch nos suba más que una gradita hacia adelante, las otras seguramente nos van a subir una gradita, con lo cual nos tomaría tal vez unos 2 años o 2 años y piquito llegar a grado de inversión. Pero solo llegaremos a grado de inversión cuando, primero, tengamos ya una trayectoria de varios años de consolidación fiscal y segundo, hayamos logrado bajar la razón deuda PIB significativamente por debajo del 60%, es decir, que ya tengamos sí una trayectoria descendente clara y sostenida por varios años de la razón deuda PIB y no antes de eso nos van a dar grado de inversión. Quisiera aprovechar, don Rodrigo, para hablar un poquito de eurobonos. Sabemos que el gobierno anunció que los eurobonos, la primer tracto de eurobonos de los 1.500 se estaría colocando en el primer trimestre. El primer trimestre nos quedan básicamente 3 semanas. Tal vez desde su experiencia en estos momentos, en el proceso de lo que es una colocación de eurobonos, ¿qué está sucediendo a nivel de las autoridades del país? ¿Cuál es este proceso que se lleva en la hora de la colocación? ¿Cuáles son esos argumentos que deben de utilizar en estos momentos para que esta colocación sea exitosa? ¿Y cómo se mide al final que fue exitosa? Bueno, yo entiendo que ya estamos en los últimos momentos de la fase de colocación. El proceso inicia con el nombramiento, bueno, por supuesto, con la aprobación legislativa primero, que es un requisito fundamental. Ya esto se obtuvo en noviembre. La Asamblea Legislativa, con mayoría calificada, aprobó
el paquete plurianual de eurobonos, que por cierto ha sido muy bien visto por las agencias calificadoras y las multilaterales, es decir, no solo aprobaron eurobonos por una sola vez, como le ocurrió a la administración anterior, sino que le aprobaron un paquete plurianual de 4 años al gobierno, o mejor dicho, de 3 años, 2023, 2024 y 2025, con 4 emisiones, 2 en el 2023 y una de $1.000 millones cada una en 2024 y 2025, para un total de 5.000, o sea, dos de 1.500 en el 2023, que suman 3.000 más 1.000 y 1.000, 2024, 2025, eso ya quedó aprobado desde noviembre, y luego a partir de ahí el nombramiento de asesores económicos, asesores financieros, normalmente son grandes bancos que tienen, digamos, secciones de banca de inversión que ayudan a los países a salir al mercado, y el nombramiento de asesores legales. Ya todo eso se completó. Digamos, con los asesores económicos y los asesores legales se prepara la oferta que plantea Costa Rica, lo que se llama el libro de Costa Rica, que es básicamente una descripción de la situación económica y fiscal del país, cuáles son, digamos, cuál ha sido el desempeño reciente y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Se preparan también los documentos legales, básicamente el contrato, los documentos contractuales que respaldan la inversión de los inversionistas internacionales en bonos de la deuda costarricense, y se sale al mercado. Y se sale al mercado básicamente ya en un proceso que me parece debería estarse materializando en los próximos días. Antes de salir al mercado se hace lo que se llama el roadshow. Yo entiendo que ya eso ocurrió, y básicamente el roadshow es cuando, o quiere decir básicamente como la exhibición del país ante los mercados internacionales. Básicamente las autoridades van a las principales plazas financieras del mundo, Nueva York, Los Ángeles, Tokio y Londres, a mostrar la situación económica del país, y digamos, a promover o a vender el país en ese sentido. Yo creo, Silvia, que la colocación es inminente, es decir, vendrá en los próximos días la emisión, y me parece que nos va a ir bien. ¿Cómo se mide si nos va bien o nos va mal? En respuesta a tu pregunta, bueno, básicamente por la prima por riesgo que obtengamos, es decir, la tasa de interés que tengamos que obtener por encima de la de los bonos del Tesoro. Estamos en un contexto donde las tasas internacionales están subiendo, pero afortunadamente la prima por riesgo está bajando, y eso ayuda a compensar el aumento en el piso de las tasas internacionales. Entonces, bueno, yo esperaría que nosotros, con la prima por riesgo que estamos viendo actualmente, podamos obtener rendimientos razonablemente bajos en el mercado internacional, a pesar de esos aumentos en los pisos. Y hacia adelante, pues la deuda costarricense me parece se va a mantener muy, muy dinámica en el mercado secundario, porque todos los agentes internacionales, los bancos con los que he estado conversando, y los fondos de inversión nos dicen que hay un apetito tremendo por la deuda costarricense. Aquí el país tiene la ventaja de que no solo ha tenido un buen desempeño fiscal, sino de que en general a la gente le gusta invertir en Costa Rica porque es un país que tiene imagen positiva, imagen de país respetuoso de la democracia, imagen de país respetuoso de los derechos humanos, y sobre todo, y esto es muy importante para los inversionistas recientemente, un país respetuoso de la naturaleza. Y eso hace que, aunque la emisión no sea explícitamente de bonos verdes, sea emisión por parte de un país verde, y eso hace muy atractivas los títulos de deuda de nuestro país. Bueno, y todavía con las noticias positivas de calificación van respaldados, entonces. Exactamente, sí, sin duda. O sea, salimos con esa buena noticia, entonces vamos a salir, me parece muy bien. Ya casi tenemos que ir cerrando, y no me voy a poder ir, don Rodrigo, porque tengo bastantes preguntas de nuestros clientes. Sale un poquito de este ámbito, pero me están acá preguntando sobre tipo de cambio, si usted tiene alguna perspectiva en relación al análisis de tipo de cambio y al análisis de tasas de interés locales. Entonces le dejo ahí esta abierta, que no estaba quizás como en el tema, pero definitivamente son las preguntas que hoy en día son parte importante de las preocupaciones de los clientes. Claro, encantado, Silvia. Yo, en primer lugar, creo que ya el Banco Central tiene y ha ido ganando espacios para empezar a bajar tasa de política monetaria. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación ha ido cayendo rápidamente. Ya vimos la observación de inflación al mes de febrero fue de 5,6%. Se han también ajustado fuertemente a la baja las expectativas inflacionarias, y esto le ayuda al Banco Central. En la medida en que los agentes económicos
estén viendo menor inflación hacia adelante, el Banco Central va a poder empezar a bajar su tasa de política monetaria. Una de las razones fundamentales por las que el Banco Central tuvo que subir la tasa de política monetaria y en principio, digamos, se justifica o justifica el Banco Central el fuerte aumento en la tasa de política monetaria es el hecho de que se estaba haciendo un esfuerzo por tratar de mantener contenidas las expectativas inflacionarias. Eso es, ¿cuánto esperan los agentes económicos que sea la inflación un año hacia adelante? Porque esas expectativas inflacionarias generan inflación por sí mismas. Si yo como agente económico, sea yo un trabajador que voy a demandar un aumento en mi salario, sea yo un empresario que voy a ponerle un precio a mis productos, si yo espero que la inflación sea alta hacia adelante, pues yo voy a materializar esa expectativa con mayores precios o mayores salarios, mayores demandas de precios hacia adelante, y eso puede generar inflación sostenida en el tiempo, y eso es precisamente lo que el Banco Central estaba tratando de combatir. Afortunadamente, tanto la inflación observada como las expectativas de inflación se han venido moviendo muy fuertemente a la baja, y eso le da el espacio al Banco Central para empezar a reducir su tasa de política monetaria en el futuro. Y yo pensaría que tal vez, si no en esta próxima reunión, que es en próximos días, la próxima semana, en la reunión siguiente, la Junta Directiva del Banco Central podría ya empezar a acordar reducciones en la tasa de política monetaria. Algunos se preocupan porque la Fed más bien anunció que posiblemente tenía que llevar su tasa, me refiero al Banco Central de los Estados Unidos, a niveles más altos de los que se había previsto originalmente, porque la economía norteamericana se mantiene muy fuerte. Y los mercados en este momento interpretan que la tasa de la Fed, la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, podría llegar hasta un 6%, desde un 4,75. Entonces, eso implicaría que realmente la tasa va a tener que seguir subiendo por unos meses más en Estados Unidos. Y algunos dicen, bueno, y si la tasa en Estados Unidos está subiendo, ¿cómo podemos nosotros en Costa Rica bajarla? Sí podemos bajarla, porque lo que importa en Costa Rica, primero, es que la tasa de política monetaria nuestra está muy por encima de la Fed, y muy por encima de lo que sería el máximo de la Fed, aún en estas perspectivas mucho más pesimistas de un 6%. Pero en segundo lugar, lo que más importa es que en Costa Rica la inflación ha venido bajando muy rápidamente, y ha venido bajando también las expectativas inflacionarias. Entonces, creo que hacia adelante va a haber espacio, y ojalá el Banco Central lo utilice para bajar su tasa de política monetaria. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que entonces se va a reducir la presión de apreciación sobre el tipo de cambio. Ese es uno de los factores que ha generado la apreciación actual. Esa fuerte apreciación que vimos entre julio del 2022 y el momento actual, en que el tipo de cambio pasó básicamente de 696 en el Monex a algo así como los 551 que tenemos hoy, es resultado de muchos factores, pero uno de ellos fue el aumento en las tasas de interés por parte del Banco Central, que revirtió la situación en lo que llamamos la prima o el premio por invertir en colones, que había sido negativo, deliberadamente negativo en mi gestión, para poder, vía bajas tasas de interés, ayudar a las empresas y a los hogares afectados por la pandemia con mejores condiciones de flujo de caja. Pasó a tener un premio por invertir en colones fuertemente positivo. Eso va a reducir la presión sobre el tipo de cambio. Pero hubo otros, perdón, eso ha aumentado la presión sobre el tipo de cambio, la presión a la baja, pero ha habido otros factores que también han llevado a la fuerte apreciación. En términos cuantitativos, es importante el tema de la inversión extranjera directa, el tema del fortalecimiento en las exportaciones, pero me parece que ninguno de esos dos realmente ha sido fundamental. La inversión extranjera directa, de hecho, fue menor en el 2022 que en el 2021. Sin embargo, en el 2021 tuvimos depreciación y en el 2022 apreciación. Las exportaciones se fortalecieron muchísimo, tanto de bienes y servicios en el 2022 en relación con el 2021, pero también crecieron muchísimo las importaciones, de manera que el déficit comercial más bien aumentó. Entonces, no es el lado comercial lo que explica la reversión en el tipo cambio hacia una presión a la depreciación, a la apreciación, ni es tampoco la inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los factores fundamentales? En mi criterio, la prima por invertir en colones, la reducción en las necesidades de dólares por parte del sector público no bancario, y tal vez la más importante, el cambio de conducta de las operadoras de pensiones en el mercado, que estaba implicando salidas de alrededor de $2.000 millones por año, y que en el año 2022, sobre todo a partir de la segunda mitad del 2022, se revierte eso, y eso cambia completamente la dinámica del mercado. Y por eso hemos visto lo que hemos visto, porque el mercado pasa de tener fuertes expectativas de depreciación a tener fuertes expectativas de depreciación a partir de julio del 2022. Lo cierto del caso es que hemos llegado a niveles que parecen insostenibles, que parecen donde ya el tipo de cambio está mucho más fuerte de lo que cualquier modelo de equilibrio, de tipo de cambio de equilibrio podría sugerir.
Es decir, estamos sobreapreciados. ¿Y qué deberíamos hacer para que esta sobreapreciación no tenga los efectos dañinos que ya está empezando a tener sobre los sectores más dinámicos, como el sector turismo, los sectores de exportación agrícola y los importadores? Bueno, yo sugeriría que el Banco Central debería, en primer lugar, ya empezar a reducir la tasa de política monetaria, aprovechar ese espacio del que hablábamos antes. En segundo lugar, introducir un programa de compra de reservas agresivo. Y en tercer lugar, anunciar un pago temprano del crédito del FLAR, que ya no se necesita, y eso también ayudaría a mover las expectativas en la otra dirección. Por supuesto que no queremos tampoco que el tipo de cambio se dispare en la otra dirección, pero lo que queremos es estabilizar un poquito el mercado y dar señales que puedan dar tranquilidad. En mi criterio, aunque esto es difícil, pero digamos, viendo las bandas de los tipos, del tipo cambio real de equilibrio, el tipo cambio en Costa Rica debería andar en algún punto entre, no sé, 580 y 630, 640 por ahí. Y yo pensaría que eso es como el punto dulce, el sweet spot, como dicen en inglés, y estamos ciertamente muy por debajo de eso. Excelente, no, muchísimas gracias por acceder con estas preguntas. Llegamos al final de este webinar, agradeciendo a don Rodrigo por este espacio, esperando que lo podamos tener pronto. Quedaron varias preguntas por responder, creo que hay muchos temas todavía por conversar de inflación, de política monetaria, que da para todo un espacio adicional. Entonces, le agradecemos Pues de yo parte. encantado cuando ustedes quieren, Silvia, y si ahora quieren quedar 5 minutos más, puedo responder más preguntas. Yo encantado, pero bueno, entiendo que también los clientes tienen sus obligaciones y tendrán que irse algunos. Pero encantado, si quieres tenerlo por unos 5 minutos más, Silvia, yo de atender un par de preguntas más. Bueno, aprovechemos, por supuesto. Sí. Pensando en los efectos inflacionarios, ¿verdad? Cuando uno ve Estados Unidos, y ahora esto lo decía, ahora Estados Unidos todavía viendo el mercado está fuerte, el mercado laboral sigue estando fuerte, el consumo y la inflación no muestra realmente que esté cediendo. Costa Rica viene hacia bajando esta inflación. Tal vez es para entender, nosotros hablamos acá que los procesos inflacionarios de los dos países son diferentes al final, y eso hace que haya que analizarlos de manera distinta. Tal vez usted nos explica un poquito en este contexto qué cosas vemos diferentes y entonces hay que tomar en cuenta en este análisis. Sí, sin duda tenemos procesos inflacionarios diferentes. Hay un factor común entre Estados Unidos y Costa Rica. El factor común es el shock de los precios de las materias primas, que fue un shock global que se empezó a dar en realidad en el año 2021 y que reflejaba una serie de factores, sobre todo en la primera parte, digamos, del proceso de aumento de los precios de las materias primas, a partir más claramente de la segunda mitad del 2021, lo que teníamos era efectos de oferta que tenían que ver con las restricciones por la pandemia, que habían ralentizado, digamos, la operación de las cadenas globales de suministro, habían generado atascos en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Recordemos la escasez de contenedores, se dispararon los precios de los contenedores, esos eran choques, básicamente reflejando choques de oferta, pero también choques de demanda, aumento, digamos, los estímulos monetarios y fiscales habían llevado a un aumento de la demanda agregada total en el mundo, y sobre todo el desplazamiento que se había visto como consecuencia de las medidas de restricción sanitaria del consumo, desde el consumo de servicios que estaban fuertemente restringidos al consumo de bienes, y eso aumentó la demanda de bienes que son intensivos en usos de materia prima y que además requieren ser transportados, cosa que los servicios no. Entonces, como los hogares ya no podían ir al cine, no podían ir al teatro, no podían ir a discotecas, ni podían ir al restaurante, ni viajar, porque todo eso estaba restringido, empezaron a gastar más en pantallas planas, en teléfonos celulares, en computadoras, y todo eso generó una enorme demanda de insumos, también en vehículos, por cierto, aunque no se podía circular, pero hubo un aumento importante en la venta de vehículos en los años de la pandemia. Eso generó un aumento muy fuerte en la demanda de materias primas y en la demanda de servicios de transporte marítimo, todo lo cual le puso presión al alza a los precios a nivel global. Ese es el factor común entre la inflación en Estados Unidos y la inflación en Costa Rica. Y en todo el resto del mundo, porque era un fenómeno global que por supuesto se vio exacerbado con la invasión de Rusia a Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022, que sabiendo que esos dos países eran exportadores fundamentales de materias primas, pues los precios de las materias primas se terminaron de disparar con esa invasión. Ese es el factor común. Lo que distingue la inflación de Estados Unidos de la de Costa Rica es que en Estados Unidos hay factores enteramente internos. En primer lugar, no solo la política monetaria claramente expansiva, mucho más generosa incluso que la de nosotros, porque además de que se dio tasas de interés bajas,
el Banco Central de los Estados Unidos se metió en una política de quantitative easing, como le llaman, de relajamiento cuantitativo, con compras muy agresivas de todo tipo de activos, sobre todo bonos del gobierno, y eso expandió muy fuertemente la liquidez. Pero además, el mercado norteamericano se ha mantenido muy dinámico, la economía norteamericana se ha mantenido creciendo a buenas tasas y, sobre todo, el mercado laboral de Estados Unidos está manteniéndose tremendamente dinámico, con tasas de desempleo que están en su mínimo histórico y presiones muy fuertes al alza en los salarios. En Costa Rica hemos visto exactamente lo opuesto. Más bien, la economía doméstica se ha ralentizado, hemos visto poco progreso en los últimos 6-7 meses en el mercado laboral, más bien la tasa de desempleo se ha estancado y ha caído el empleo total. La única razón por la que el desempleo no ha aumentado es porque la tasa de participación también desafortunadamente se movió a la baja. Entonces nuestro mercado laboral muestra señales completamente distintas a las de los Estados Unidos y no hay presiones salariales en Costa Rica en general, aunque sí la hay en ciertos nichos. Sabemos los cuellos de botella que están enfrentando las empresas en zona franca, pero eso es para mano de obra muy calificada, bilingüe, etcétera. En esos nichos tal vez sí hay presiones salariales, pero para la economía como un todo, el mercado laboral, realmente no hemos visto esas presiones que sí se están viendo en Estados Unidos, y eso hace que la dinámica inflacionaria en Costa Rica sea esencialmente importada. Es decir, no es un fenómeno doméstico, y uno lo puede ver muy claramente en la diferencia entre la inflación en bienes y la inflación en servicios. La inflación en servicios básicamente ha estado acotada y se mantiene como en 4,4%, mientras que la inflación en bienes estuvo en dobles dígitos y ahora viene cayendo y cayendo y ya básicamente está convergiendo a acercarse a la inflación en servicios. ¿Por qué? Porque cayeron los precios importados y porque cayeron sobre todo los de las materias primas y porque cayó el tipo cambio. Y la apreciación cambiaria en Costa Rica ha ayudado muchísimo a contener la inflación. Y ciertamente eso marca también una diferencia en relación no solo con los Estados Unidos, sino con otros países de América Latina, donde la inflación ha caído más lentamente, porque no han tenido la apreciación cambiaria que hemos tenido en Costa Rica. Apreciación que me parece ya debería estar llegando a su límite. Como decíamos, el Banco Central debería tomar medidas agresivas para frenarla. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo. Nuevamente, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. A todos los que se conectaron hoy, llegamos a tener más de 150 personas conectadas durante el webinar, lo cual agradecemos a todos la confianza por asistir y obviamente la disposición que hemos tenido y la información tan importante que nos ha compartido don Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, Silvia. Ha sido un placer y un honor, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenas tardes para todos. Aprovecho antes de retirarme nada más a invitarlos al próximo webinar que vamos a tener el 15 de marzo para conversarles un poco de un nuevo producto que vamos a estar lanzando que se llama el Fondo Equilibrio. Esto en línea con el anuncio que hicimos el año anterior sobre nuestra adhesión a los principios de inversión responsable. Esto es parte de una implementación de un nuevo producto en el cual queremos darles a ustedes la opción de invertir también en empresas que canalicen estos recursos hacia emisiones o empresas que generen un impacto positivo. Entonces, los esperamos, será nuestro próximo espacio con ustedes como clientes. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Silvia, por cierto, antes de que nos vayamos, si ustedes quieren pasarme bilateralmente las preguntas, yo encantado de responderlas. Ahí veo varias. Aprovecho nada más en 10 segundos para contestar una sobre las reservas internacionales, que veo que hay una pregunta ahí. No soy yo el que lo dijo, son las agencias calificadoras las que dijeron que ellos todavía estiman que las reservas están, aunque han aumentado, están todavía un poco débiles en relación con lo que son estándares internacionales. Y yo sí creo que el país tiene espacio para aumentarlas. Claramente deberíamos propender hacia reservas que andarán en el 14-15% del PIB. Si se materializa todo este crédito externo del gobierno, posiblemente lleguemos ahí muy pronto en el 2023 y 2024, pero es un tema que han planteado las agencias calificadoras, no yo. Quería hacer esa aclaración. Muchísimas gracias. Y bueno, para las demás preguntas que las estuve leyendo, son muy interesantes. Sí. Pues encantado de responderlas bilateralmente, pero no quiero exceder el tiempo ni abusar de la paciencia de los que nos siguen esta tarde. Muchas gracias. Le tomamos la palabra, se las estamos pasando igual a ustedes compartiendo. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá conectados y nos esperamos el próximo 15 de marzo. Muy buenas tardes. Hasta
Mi nombre es Lidia Araya. Soy gerente de carteras de inversión de Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica y tengo el placer de compartir con ustedes una gran oportunidad de inversión. Cada vez más, los inversionistas buscan que sus inversiones hagan la diferencia. Por esta razón, innovamos e incorporamos al mercado costarricense nuestro nuevo fondo de inversión Equilibrio. Este es un producto donde se invierte en activos que procuran canalizar sus recursos hacia empresas o emisiones que generen un impacto positivo a nivel ambiental, social o de gobernanza, siendo una nueva alternativa de inversión. Con el Fondo de Inversión Equilibrio buscamos brindarle un valor adicional a sus objetivos financieros, obteniendo el mejor balance entre riesgo y rendimiento mientras se ayuda al mundo y la sociedad. Este nuevo fondo de inversión está dirigido tanto a personas físicas como institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo. El fondo está denominado en dólares, requiere una inversión mínima de $1,000 y a través del cual el inversionista puede tener acceso a diversos mercados, sectores e industrias y tipos de activos, tales como bonos, acciones, ETFs y fondos de inversión. En el 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible a nivel mundial superaron los 4,000, tras un importante ascenso a causa de la pandemia. Lo invitamos a invertir con propósito para que juntos construyamos el bienestar de sus finanzas y un legado de inversión sostenible. Contáctenos para que conozca más detalles sobre esta oportunidad de inversión.